Buenas tardes, mi nombre es Sandra Arias y hoy les vengo a hablar sobre la retinosis pigmentaria. ¿Qué es? Pues no es una única enfermedad, sino un grupo de enfermedades hereditarias y degenerativas que afectan principalmente al globo ocular. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida lenta y progresiva de la visión, que pues afecta en etapas iniciales lo que es la visión nocturna y la visión periférica, pues a su vez también conduce a una ceguera. Digamos que las personas afectadas no son conscientes de que tienen esta enfermedad hasta que se encuentran, digamos, en fases avanzadas. Por esto, pues, es importante el diagnóstico precoz. Aquí pueden observar, digamos, así es como una persona sin la visión afectada, pues, normalmente ve. Y aquí es como ve una persona afectada con retinosis pigmentaria. Aquí se ve un signo característico que, pues, es la visión tubular. En cuanto a las generalidades, pues afecta principalmente a la retina. Hay una destrucción gradual pues, de las células de la retina, como lo son los fotorreceptores, en los que pues, se encuentran los conos y los bastones. También pues, es muy frecuente el acúmulo de pigmento en el fondo de ojo. Se nace con la enfermedad. Es muy raro, pues digamos que se manifieste en adolescentes o se presente en la adolescencia, pero pues no quiere decir que no se puedan llegar a presentar estos casos. Como les venía comentando, es degenerativa porque pues afecta o hay una pérdida visual progresiva, afecta pues lo que es la agudeza visual y el campo visual. Alrededor del 70% de los pacientes con retinosis pigmentaria presentan historia familiar y la prevalencia pues estima de 1 de cada 4.000 a 500 habitantes a nivel mundial. En cuanto a la clasificación, pues se da de acuerdo a su patrón de herencia. El primero pues está la retinosis pigmentaria autosómico recesivo con un 50% en los pacientes, o sea se presenta en un 50%. Es la más frecuente. Hay una consanguinidad en múltiples ocasiones, esto quiere decir que hay relación en el tipo de sangre entre las dos personas afectadas. Afecta igualmente a hombres y a mujeres. La persona pues con este patrón de herencia tiene que tener una mutación en las dos copias del gen relevante. La persona pues afectada hereda el gen defectuoso, uno de su padre y otro de su madre, y por lo tanto pues los dos son portadores. Tanto el padre como la madre pues tendrán una copia normal y otra defectuosa del gen. Estos pacientes por lo general no tendrán o no presentarán ningún síntoma. Suele comenzar antes que la retinosis pigmentaria dominante y pues su evolución por regla pues generalmente es más severa. En cuanto a la retinosis pigmentaria autosómico dominante, pues se presenta entre el 15 y el 20% de los casos. Hay una mutación en el gen, que es importante para la estructura y función de la retina. Afecta igualmente a hombres y a mujeres. Se puede transmitir pues, del padre o de la madre y pues a su vez afectar a sus hijos o a sus hijas. Normalmente pues tienen un comienzo tardío y es menos severa que la retinosis pigmentaria autosómica recesiva y la ligada al cromosoma X. La persona afectada pues tiene un 50% de probabilidad de pasar, digamos, la enfermedad a sus hijos e hijas. Y está la retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, que se presenta entre un 6 y un 10% de los casos. Acá hay un gen defectuoso pues en el cromosoma X, afecta pues más que todo a los hombres. Esto no quiere decir que en las mujeres no se pueda presentar, pero pues si se presenta pues de una forma muy severa. Los cromosomas pues de las mujeres, cuando se ha afectado el cromosoma X, van a tener pues un par idéntico de cromosomas X, mientras que en los hombres van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Una persona pues afectada puede transmitírsela a sus hijos, pero más que todo sus hijas serán las portadoras pues de este gen defectuoso. Los síntomas pues suelen aparecer en la infancia y pues la evolución es mucho más rápida que pues en los otros dos casos. Además de esto, pues pueden existir cambios en sus retinas o hay una función, digamos que anormal en la retina, que pues esto se mide pues gracias o con la electroretinograma. Estos pacientes presentan unos síntomas, que es la ceguera nocturna, o nictalopia, que pues es la dificultad para la adaptación a la oscuridad o a lugares poco iluminados. Presentan pues disminución de la agudeza visual,
más que todo pues dificultad para percibir formas y objetos, fotofobia, molestia a la luz, hay reducción del campo visual. Normalmente pues estas personas afectadas giran la cabeza para poder ver digamos lo que hay a su alrededor por su visión tubular. Hay sensibilidad al contraste, por lo que pues están afectados los fotorreceptores. Hay deslumbramientos y fotopsias. Aquí pues los pacientes pueden percibir luces o flash en la periferia pues del campo visual, especialmente pues en condiciones de excesiva luminosidad. Y por último pues pueden presentar alteración de los colores, más específicamente en el color azul y amarillo, pero pues ya son pacientes que tienen digamos la retinosis pigmentaria muy avanzada o se presenta cuando ya están muy avanzadas. Presentan unos signos, hay que pues digamos que tener en cuenta esta triada al momento de hacer digamos el fondo de ojo. Si digamos el paciente presenta espículas óseas, que son depósitos de pigmentación, que son estos que ven aquí. Si presenta atenuación de vasos o adelgazamiento de los vasos sanguíneos. Si presenta palidez herácea del disco óptico. Y además pueden presentar edema macular. Si nos encontramos, digamos, con estos signos característicos, podemos llegar a un diagnóstico pues, de una retinosis pigmentaria. En cuanto al diagnóstico, pues nuevamente se puede hacer la oftalmoscopía de manera indirecta o directamente, dependiendo del caso y la edad del paciente. Está la campimetría, pues para mirar cómo está ese campo visual. Está obviamente la toma de agudeza visual, la sensibilidad al contraste con test como lo son el de Ishihara y el de Farnsworth. Está el electroretinograma, que pues es el que mide la respuesta eléctrica de las células de los fotorreceptores, como son los conos y los bastones. Y por último, y una de las más importantes, pues es la prueba de adaptación a la oscuridad. Esta pues se hace gracias a la adaptometría, que pues mide el tiempo de adaptación a los fotorreceptores en condiciones escotópicas. En cuanto al tratamiento, pues digamos que no hay una cura como tal pues para la pérdida o recuperar los fotorreceptores, pero pues digamos que con vitamina A se puede disminuir la tasa de declinación de los conos de la retina. También pues es importante una dieta rica en ácidos grasos y en omega 3, y además pues están haciendo una investigación en la que se incluye terapia genética, trasplantes de células madres y pues epitelio pigmentario, además de prótesis electrónicas en la retina, pues para digamos que también evitar la declinación digamos de los conos y de los bastones, y así pues evitar también la pérdida tan progresiva y tan rápida de digamos de los fotorreceptores en esta enfermedad. Hay unas ayudas pues para los pacientes con baja visión o cuando ya presentan esta enfermedad en etapas muy tardías, que son los filtros, pues cuando pues los pacientes presentan deslumbramientos y problemas digamos en la adaptación de la luz. Hay ayudas ópticas como lo son las lupas o los telescopios, ayudas electrónicas como lupas televisor. Esto pues es un sistema de circuito cerrado de televisor que pues proyecta digamos que el texto ampliado en un monitor, y pues para el paciente va a ser mucho más fácil digamos que observar o andar digamos que de una manera mejor pues en su diario vivir. Están las ayudas no ópticas como lo son los bastones y las luces braille. Y por último las ayudas tiflotécnicas, que pues son ayudas tecnológicas como ampliadores de caracteres, lectores de pantalla o las mismas líneas braille. El pronóstico de esta enfermedad pues es muy malo, por lo que pues hay una posible pérdida de la visión central debido pues a la afectación directa de la fobia, pues por la propia retinosis pigmentaria y pues también pues por la misma espículas óseas que se presentan digamos que en el fondo de ojo. Aquí pues obviamente están las bibliografías y el caso clínico. Muchas gracias.